Bienvenidos a este curso de gestión y administración agropecuaria. Como ya había adelantado en el saludo, vamos a concentrarnos eh, en lo que es agropecuario, porque el curso de eso se trata, porque quienes damos esta materia somos ingenieros agrónomos especializados justamente en gestión y administración agropecuaria, pero cuando hablamos de gestión y de administración, eh, hay un montón de cuestiones que tienen que ver también con otras producciones. O sea, mucho de lo que nosotros vayamos a hacer les va a ser útil por ahí en otros emprendimientos que no necesariamente tengan que ver con lo agropecuario o con lo rural. Eh, Cualquier emprendimiento que tenga algo que ver con lo empresarial que ustedes quieran encarar, hay parámetros, indicadores técnicos y financieros que vamos a ver en su momento que les van a servir. Si bien hay toda una primer parte de este curso que va a estar apuntado a los sistemas de producción regionales, sistemas eh, agrícolas, ganaderos, frutihortícolas, forestales. Vamos a ver un poco todo lo que se hace, lo que se ha hecho en nuestra región para después, entendiendo cómo funcionan estos sistemas, intentar ponerle número a todo esto. Eh, Hay algunos conceptos que es importante que entendamos y tienen que ver con lo de gestión y administración. Y gestión tiene que ver algo con gestar. La gestión es en el inicio, es pensar una empresa, es desarrollarla, es estructurarla, diagramarla y después administrarla para que eso funcione. O sea, en el día a día hay un administrador, un gerente, que es quien toma decisiones y hace que la empresa vaya para uno u otro lado, pero enmarcada en un camino que es el que se hizo cuando se gestó esta empresa. O sea, toda empresa tiene un propósito, un modelo de negocio, y en ese sentido será la gestión empresarial la encargada de definir la estrategia empresarial y los objetivos y los plazos. Entonces, ahí estamos pensando la empresa, estamos gestándola y estamos yendo para adelante. Para tratar de conseguir estos objetivos marcados por los planes estratégicos, la empresa dispone de factores de producción que suelen ser humanos o materiales. Bueno, en el caso de la empresa agropecuaria es muy complejo porque nosotros sabemos que tenemos un montón de factores humanos y materiales, como dice acá, pero también tenemos un montón de factores que tienen que ver. Cuando decimos materiales, es recursos financieros, recursos económicos, liquidez, una maquinaria, un galpón, capital, pero tenemos un montón de recursos naturales también, que yo no me animaría a ponerlo ni en humanos ni materiales, son recursos naturales. Y la empresa agropecuaria muchas veces se arma arriba de un recurso natural, lo cual nos genera algún compromiso adicional. O sea, estamos tocando, entre comillas, un recurso natural. Después va a aparecer el concepto de sustentable, en el cual, si bien no es el objetivo de este curso hablar de una agricultura o un sector agropecuario sustentable, no nos vamos a mover de estos conceptos y de algunas cuestiones ambientales que consideramos básicas para que un sistema sea sustentable, para poder decir que lo que estamos haciendo está bien, que lo van a poder seguir haciendo nuestros nietos, que lo van a poder seguir haciendo las futuras generaciones. Y para que ellos lo puedan seguir haciendo como lo estamos haciendo nosotros, nosotros tenemos que dejar el recurso en condiciones, cosa que no siempre se pensó, pero en cualquier programa de gestión y administración, si somos serios y tenemos conciencia ambiental, lo tenemos que considerar. La administración empresarial es la que se encarga de distribuir y organizar el conjunto de recursos para alcanzar los objetivos que se piensan en la gestión. Entonces, ahí vemos un poco algunas diferencias. La diferencia entre administración y gestión consiste en que la gestión se ocupa de la visión global y estratégica de la empresa
mientras que la administración tiene funciones más de organización de los recursos, encargándose de coordinar los departamentos y controlar el correcto funcionamiento de los procesos productivos. Y son figuras, por ahí, en la empresa familiar agropecuaria es la misma figura, pero haciendo cosas distintas. Como vemos, macroempresa, los que están en la gestión y proyectos son unos equipos, y los que están en la administración de estos proyectos que se gestionaron son otros equipos. Pueden coincidir personas que estén en los dos equipos, sin duda. Cuando gestionamos y administramos sistemas agropecuarios, estamos gestionando y administrando empresas cuyo principal recurso es un recurso natural, como decía recién, es el suelo. Tenemos que tener la decencia de considerar los recursos naturales y su cuidado al momento de realizar proyectos, gestionarlos y administrarlos. O sea que nada de lo que pensemos, gestemos o proyectemos tiene que estar pensado en una empresa o en un sistema de producción o en un cultivo o en una actividad cada vez más chico que no sea sustentable, porque no estaríamos siendo serios. Y si bien sabemos que esto se hace, sabemos que pasa en el mundo, o sea, si el mundo se hubiera pensado sustentable, no estaría, este curso sería presencial, no sería virtual. Digamos que llegamos a estas instancias no por casualidad, o sea, una pandemia no es una casualidad, es la sumatoria de cosas mal hechas con los recursos naturales. Entonces, estas están a la vista los resultados, o sea, de esto salimos habiendo aprendido o no. Podemos salir con un mundo como en el que veníamos viviendo y nos llevó a esa pandemia. Bueno, habrá otra pronto seguramente, o algún otro desastre. O podemos haber aprendido de esto y decir, bueno, barajemos y demos de nuevo. ¿Qué mundo queremos? ¿Qué mundo les queremos dejar a nuestros hijos? Entonces, hoy todos los recursos de la humanidad están puestos en encontrar rápido una vacuna para poder seguir viviendo y poder seguir haciendo lo mismo. Está bien, la vacuna hay que buscarla ahora, pero no tenemos que salir de esto pensando en que no tenemos que seguir haciendo lo mismo, que hay que cambiar, y básicamente lo que hay que cambiar es la sociedad de consumo. Hay que bajar el consumo, hay que bajar la emisión de gases de efecto invernadero y hay que cuidar los recursos. Entonces, es un punto esencial cuando vamos a hablar de gestión y administración agropecuaria, saber que estamos gestionando y administrando un recurso natural. En algún punto hay partes de la cadena agroindustrial en donde no estamos en forma directa, o sea, nos metemos en la industria y ya no estamos tocando el suelo, pero sí estamos tocando el calentamiento global, porque la industria puede ser también más o menos sustentable. Y el que consume, la ama de casa que está comprando o el amo de casa que está haciendo las compras para cocinar y tira el 25% de los alimentos, Argentina, Estados Unidos un poco más, países un poco más pobres menos, pero hoy el mundo está produciendo muchísimo y más o menos la quinta parte de lo que se produce en alimentos se tira en un mundo que hay hambre. Entonces necesitamos crecer en la producción de alimentos porque la tasa demográfica o el crecimiento demográfico nos está diciendo, bueno, va a haber más gente, hay que darle de comer a más gente. Entonces explotamos más recursos porque, probablemente una de las formas sea producir más, pero una de las formas también en la que hoy podríamos encontrarnos con un 20% más de alimentos es no tirar ese 20% de alimentos que se tira. Hay países que es más, Estados Unidos casi un tercio de los alimentos que se producen se tiran. Encima no es que se tiran y se transforman en compost, no, se transforman en dióxido de carbono de efecto invernadero. O sea, generamos contaminación y emisión para producirlo y encima después se transforman en emisión en vez de hacer un secuestro de carbono y transformarlo en compost. O sea, hay mucho por corregir. Las primeras producciones que hubo en nuestro país tuvieron que ver con la agricultura y la ganadería que venían de Europa, de esos inmigrantes
o españoles o italianos, que allá hacían carne y hacían granos. El maíz es de acá, la soja es muy nueva. En ese momento, básicamente, lo que más se produjo fue trigo al principio y fuimos un gran productor de carne. La agricultura se fue desarrollando en colonias y la ganadería avanzó el ganado cimarrón, que después fue el ganado criollo, y después vino la organización de estancias con el alambrado, donde hubo un control de la ganadería y un orden en esa ganadería. Pero a lo que más superficie se destinó y lo que más produjo nuestro país en sus comienzos fue carne entre comillas. Exportábamos mucho cuero y carne salada. Después con el frigorífico empezó y con los barcos frigoríficos empezó a exportarse carne fría. Al principio iban a Europa o animales en pie o cueros y carne salada. Un nivel de desperdicio atroz y un sistema ganadero que, bueno, que se originó a los ponchazos. Cuando nosotros decimos la palabra agropecuario, agro es todo lo que es vegetal y pecuario es todo lo que es producciones animales. Entonces, como que es una palabra que engloba todas las producciones. Y lo pecuario marcó nuestras historias. También hubo hacia fines de 1800 y principios de 1900, nuestra región fue una ganadería muy ovina, donde se adaptaba muy bien la cría de ovejas, y después, bueno, fue desplazándose por la ganadería bovina, vacas. Básicamente en la historia la ganadería bovina tiene dos subsistemas, por decirlo de alguna manera: la cría y la invernada. Cuando decimos cría es la mamá, que es la vaca, papá, un toro para un montón de vacas, y los terneros. Esos terneros que la madre le da leche, lo amamanta 6, 7, 8 meses hasta que se desteta ese ternero. En ese momento termina la cría, esta madre ya está preñada de nuevo. A los 2 o 3 meses de tener ese ternero, esa madre vuelve a estar preñada y después de un periodo de gestación vuelve a tener ese ternero. Entonces, entre la gestación y la superposición entre que nace el ternero y el periodo hasta que nace un ternero y vuelve a estar preñada y vuelve a parir ese ternero, pasa un año. Todos los sistemas apuntan a que una vaca nos dé un ternero por año, con lo cual se la cuida y se la atiende mucho a esa vaca para que nos dé un ternero por año, porque el capital, digamos, que estaría siendo la vaca, con lo cual, si se atrasa, aparte de que ese capital nos genera un lucro cesante, nos quedan en fechas, o sea, todas las fechas de servicio, de nacimiento, de destete, están pensadas para que la curva de forrajes, que es de pasto, que no es, o sea, una pastura no nos da el mismo pasto todo el año. En primavera, verano crece muchísimo más, en otoño hay un pico de crecimiento, en pleno verano hay una caída y en pleno invierno hay una caída importante. Prácticamente no hay producción, o es mínima, o hay que usar otros recursos como son los verdeos de invierno, como son los fardos, los rollos, o sea, transferir pasto de primavera a verano al invierno que lo vamos a necesitar. Entonces, yo no puedo estar queriendo que un ternero me nazca en marzo, cuando sé que en mayo, junio, que es cuando más va a comer ese ternero, me voy a quedar sin pasto. Por eso los nacimientos son hacia el invierno o fines del invierno, para que agarren todo ese pasto de primavera, para que la vaca se pueda recuperar del parto, de la gestación, y pueda tener un nuevo servicio y esté
dándole de mamar a un ternero mientras ya está preñada del próximo. Y bueno, para hacer todo eso tiene que estar muy bien alimentada. Para que esté muy bien alimentada, ese periodo tiene que coincidir con los mejores momentos de pasto. Entonces, esto sería, pensarlo es la gestión de ese rodeo, administrarlo es el día a día. Cuando entra el toro, cuando sale el toro, nace el ternero, cuando saco el ternero. Hay un montón de cuestiones sanitarias asociadas a todo ese proceso. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese proceso que acabo de describir, estamos hablando de cría. Saco el ternero, lo desteto, y ahí empieza lo que es recría e invernada. E invernada es el engorde, y la recría es el ternero recién destetado, y recría e invernada prácticamente es lo mismo. Invernada ya es el final. El final puede ser un novillo liviano o una vaquillona de 320 kilos, que es muy lo que se consume acá en la Argentina, o un novillo de exportación, que estamos hablando de 450, 500, 550 kilos. Todo esto es invernada, que se puede hacer a pasto también, con la misma curva de pasto que hablábamos recién, con diferencias de calidad de pasto. El campo de cría tiene mucho, o la vaca de cría tiene mucho menos requerimiento para producir muy bien que el ternero, que ya no es más ternero, que es novillito o vaquillona, que va a invernada. Ahí los requerimientos nutricionales para darnos una alta producción son realmente importantes. En los últimos años apareció el feedlot. El feedlot, ¿qué es? Bueno, es una invernada que en vez de hacerse a pasto, se hace con granos, encerrado en un corral donde el animal gasta muy poca energía en buscar su alimento, porque lo tiene en un comedero a metro, gasta muy poca energía en ir a tomar agua, porque lo tiene al lado. Entonces, un animal que está prácticamente con muy poco movimiento, comiendo y tomando agua y engordando. Esto sería un feedlot. A pasto es lo mismo, un animal que come, toma agua y engorda, pero digamos que arriba de un recurso natural que está produciendo pasto y come. También se lo puede suplementar a pasto, pero bueno, del destete en adelante hablamos de invernada, del destete hacia atrás hablamos de cría. También existen sistemas porcinos donde en general toda la porcinocultura intensiva es en corrales, con encierro. Lo mismo, el mismo manejo de cría es en el sector ovino es exactamente igual. En lo ganadero también nos aparece, tenemos la cría, la invernada, como decía recién, y también está el tambo destinado a producir leche. El argentino produce leche o consume leche fresca. En otros países del mundo solo leche en polvo. El argentino toma leche fresca, con lo cual, para que haya leche todo el año, tiene que haber vacas lactando todo el año. Con lo cual, lo que hablábamos recién de cría, que se estacionaban los servicios para que el ternero nazca en el mejor momento, no siempre pasa en los tambos. Tiene que haber todo el año naciendo terneros para que todo el año haya vacas lactando, que estén dando leche y se les pueda sacar esa leche. Con lo cual, en picos de muy baja producción de pasto, es realmente caro producir leche. Digamos que son sistemas caros los argentinos por nuestro tipo de consumo. Lo mismo pasa con la carne que consumimos de animales muy livianos. El consumo argentino es realmente caro e ineficiente, y en algún momento habremos de tener que plantearnos algunas cuestiones de los sistemas de producción que tienen que ver con el consumo. El consumo se deberá ajustar a pautas que sean más amigables con lo ambiental y que tengan que ver con los mercados internacionales también. Hoy el mercado internacional consume un novillo pesado, que funciona muy bien y es muy rico y muy tierno. Al argentino le gusta comer novillos livianos, entonces para producir la misma cantidad de carne son necesarios más animales. Para tomar leche fluida todo el año es necesario una subutilización del recurso. Son cuestiones que
de políticas que no se han atendido en general en nuestra historia y que a lo largo del tiempo va a haber que resolver. Y en otra área de otros animales que tienen que ver con lo pecuario en nuestra producción están todo lo que es producción de aves, que se divide en dos también. Básicamente, como decimos, aves es pollo o gallinas, y tenemos galpones con gallinas ponedoras y galpones para producir pollo, doble pechuga. Entonces, en uno tenemos gallina y en el otro tenemos pollitos bebés que se transforman en pollos en un tiempito corto. En general toda la producción avícola es también en galpones confinada, y empieza a haber, en todas las áreas empieza a haber cuestiones que tienen que ver con la libertad de estos animales y producciones en ámbitos más libres que, bueno, en algún momento se puede mencionar o pueden preguntar y les podemos dar referencias si a alguien le interesa leer sobre estos temas, pero bueno, no nos vamos a centrar sobre esto. Simplemente en la próxima clase vamos a empezar a describir un poco más cada uno de estos sectores.